que es una desgracia, es evidente, pero que al final todo esto, bueno, pues a lo mejor por lo menos está sirviendo para que conozcamos determinadas cosas que a lo mejor de otra manera no nos hubiéramos enterado, lo cual es una vergüenza. Y dice mucho, como bien dices, de este gobierno, ¿no? Porque que tengamos que esperar a que haya 40 víctimas mortales o 40 y pico, o a que haya decenas de familias destrozadas, porque todo esto destroza a muchísima gente, no solamente la persona que fallece, sino todas las familias que rompes por completo. Que tengamos que esperar a que pase esto para que nos demos cuenta de que había vibraciones que habían denunciado los trabajadores. Es que, claro, cuando a las horas de pasar este accidente empezamos a descubrir que es que los sindicatos de maquinistas el verano pasado ya habían denunciado esto, es que esto no tiene nombre y nadie había hecho nada. Y lo que tú dices es la diferencia. O sea, en verano dicen esto los trabajadores y nadie hace nada. En verano habían otro sindicato distinto, había solicitado una auditoría de esos 700 millones de euros que el gobierno presume de haber invertido en la renovación de la vía y el gobierno no hace nada. Y ahora de repente cuando ya pasa todo esto y ya claro, es un canteo no hacer caso a lo que nos están diciendo los expertos, ya decimos, bueno, venga, pues en Madrid y Barcelona vamos a pasar unos días de 300 kilómetros por hora a 160 y ya vemos a ver qué pasa. Es que esto no puede ser. Es que no tenemos que esperar a que haya decenas de muertos para que alguien adopte unas medidas que son lógicas, porque te las estaban pidiendo los propios expertos. ¿Por qué hacías caso omiso? Y luego también aquí está la cosa de, bueno, una frase que a mí me gusta mucho de otro de los ingenieros que entrevistamos el otro día en la noche de Cuesta, de Salvador García Llon. No solo es comprarte un Ferrari, sino luego mantenerlo, ¿no? Aquí se ha invertido durante mucho tiempo, se ha puesto mucho dinero en, venga, más líneas de AVE, más kilómetros, más trenes, más no sé qué, pero es que todo eso hay que mantenerlo. No vale con tener mucho. Lo que está tiene que funcionar bien y tenemos que asegurarnos de que funciona, porque nos estamos jugando muchas vidas. Mira, sobre todo esto último que estás diciendo, o sea, hace 10 años en España el nivel de inversión por millón, que es como se evalúa, por millón de patrimonio ferroviario, es decir, por kilómetros de vía, el millón era clarísimamente superior al actual. En estos momentos, de hecho, es un 42,5% inferior a lo que había hace 10 años. Claro, la pregunta es obvia. ¿Antes tiraban el dinero o antes era necesario? Porque si antes era necesario, y da la casualidad de que corresponde hace 10 años con la etapa de oro del ferrocarril en España, no ocurría prácticamente nada, dábamos una imagen internacional de seguridad absoluta, teníamos unos trenes que los exportábamos a todas partes, Arabia, etc. Antes ¿se estaba tirando el dinero por las ventanas? ¿O es que antes se consideraba que esto era necesario? Y si antes se consideraba esto como necesario, entonces ¿ahora qué pasa? ¿Que hay que dárselo a otras cosas? ¿Que hay prioridades? Que manda Pero lo más Cataluña, que grave mandan los proetarras, que mandan las tramas, que manda el enchufar a prostitutas. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pero es que efectivamente, y luego tú hablabas de las tramas, que es verdad que no tiene por qué tener una causa directa en el accidente, pero yo creo que es importante resaltar que al final nos hemos enterado de que todo esto también tiene que ver con otra empresa de la trama que se llama ADRI. Cuando uno coge y va a mirar qué UTE hizo esas obras de las que presume el gobierno de 700 millones de euros para renovar la vía, descubre que en el tramo precisamente donde se encuentra Adamuz, el tramo de Guadalmedez-Córdoba, resulta que se adjudicó en el año 2022 a una UTE en la que estaba ADVI, que es precisamente una de las empresas bajo sospecha de la UCO que ha sido investigada por haber recibido 165 millones de euros en adjudicaciones. 165 millones de euros de la trama Coldo, que no tiene por qué estar relacionado, pero desde luego a mí me llama poderosamente la atención. Una empresa que además contrató como asesor para Latinoamérica a Coldo García, a un señor que, hombre, que yo sepa, pues conocimientos de ingeniería tiene muchos menos que tú y que yo. O sea, que estamos hablando de un señor que viene de ser portero en prostíbulos y se le contrata como asesor en Latinoamérica con un salario de 6.000 euros al mes más una comisión del 0,75% por cada obra que consiga. En fin, pues que es que esto todo es una tomadura de pelo, se mire por donde se mire. Y estos días escuchábamos a algunos familiares de víctimas decir, claro, al final se gastan el dinero en putas, se gastan el dinero en todas estas cosas y no hay dinero para lo realmente importante, que es mantener las infraestructuras. Pues desgraciadamente esto es lo que pasa en nuestro país. Ni dinero, ni atención, ni técnicos, ni profesionalidad. Bueno, vamos a dejarlo aquí, Sandra, porque de todo esto yo creo que vamos a tener que hablar y escribir durante muchísimo tiempo. Seguro. Van a salir, no más líneas de investigación, pero muchos más datos sobre estas líneas de investigación y veremos por dónde se escapa el gobierno.